Hola, hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Bienvenido al canal Contabilidad Simple con Feliciano Filgueira. Y en esta ocasión traigo un gran invitado para hablar sobre cómo crear una empresa en Chile este 2022. Se trata nada más que de Gabriel Jorquera, quien es abogado, especialista en emprendimiento y va a participar de esta conversación para que hablemos sobre todos los tips, todos los cuidados que hay que tener al momento de crear una empresa, que también ahí vamos a ver cuál es más conveniente, qué tipo de empresa existe. Todo eso nos va a entregar ahí Gabriel en esta tarde para que puedan ustedes tener como información. Así que vamos, sin más preámbulos, vamos a agregar de inmediato a Gabriel para que aprovechemos estos minutitos. Hola Bienvenido, Feliciano, Gabriel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? bien, bien, ¿y tú? Muy bien. Qué gusto que hayas aceptado la invitación de varios información que tendremos aquí con respecto a lo que es emprendimiento. Por favor, Sí, coméntame el, cuántos años en el mundo del emprendimiento y como abogado, que eso es súper interesante. ya llevo más o menos 5 años trabajando en temas de emprendimiento, generalmente con pymes, empresas, emprendedores que quieren formalizarse, siempre relacionado a lo corporativo. Así que ya llevo bastante tiempo en el rubro y asesorando siempre principalmente a los emprendedores y a las pymes. Buenísimo. Cuéntame por qué es tan complejo o el tema de un abogado que se especializa en emprendimiento, porque generalmente nos vemos en otras áreas más laborales o familiares, pero en emprendimiento es súper escaso encontrar un abogado. Sí, es que yo creo que es un nicho quizás que no es tan explorado por los abogados, principalmente porque asesorar empresas no solo es una materia, son distintas materias que confluyen y que tienen que estar en armonía, digamos, para que la empresa funcione de la mejor manera. Tienes derecho societario, que es el área del derecho que estudia, digamos, la creación de empresas, las sociedades, cómo se constituyen, cómo se modifican, eh, solucionar ciertas situaciones que se pueden dar dentro de una sociedad. También tienes derecho laboral, que también es parte importante de lo que se ve dentro de una empresa. Eh, Ve un poco también de derecho civil, contratos, etcétera. Entonces, se hace complicado porque hay que tener cierta expertise en esas distintas áreas que son parte del derecho corporativo. Y en constante perfeccionamiento, además. Así es, sí, sí, o sea, parte del trabajo de un abogado está en actualizarse, obviamente, dentro de las modificaciones legales y reglamentarias que van ocurriendo, así que es parte del rubro, tener esa actualización constante de los conocimientos. Perfecto. Gabriel, mira, acá nos convoca este tema que se trata cómo crear una empresa en Chile, un tema muy Sí, requerido por redes sociales por parte de emprendedores, tanto tus seguidores como los seguidores que tengo en la red social. sí, Siempre comentaban, siempre consultaban cuándo un video con respecto a cómo crear una empresa en Chile. Y la verdad es que estábamos esperando el momento ideal, porque a medida que vamos a ir avanzando, tú nos vas a comentar ciertos cambios que se implementan igual a contar del mes que viene. Y así también algunas cositas que antes se hacían y que hoy ya igual han cambiado, que esto, así como tú comentabas anteriormente, esto está en constante cambio, por eso vamos a refrescar este video y espero que para todos quienes lo puedan ver va a ser un contenido ideal para que puedan crear su empresa sin ninguna duda. Así que, sin más, ahí tú coméntame, Gabriel, ¿con qué tema te gustaría comenzar? sí, yo creo que, bueno, comenzar primero estableciendo de que existen dos formas de crear empresas en Chile, dos modalidades, digamos, de crear empresas en Chile. Lo primero que hay que dejar claro es que ambas formas tienen el mismo valor legal, ¿ya? O sea, ambas formas se constituye una empresa, va a tener su RUT, iniciación de actividades, va a poder abrir cuenta corriente, va a poder eh, ejercer toda la actividad, digamos, como cualquier empresa, digamos, están a la par en ese sentido desde el punto de vista legal, ¿ya?
Estas dos formas son, una es por el sistema de tu empresa en un día, el registro de empresas y sociedades, que obviamente por lo general actualmente es la más utilizada, ya que permite formalizar una empresa de manera más expedita, más rápida y más económica también para los emprendedores. Y en segundo lugar está el sistema tradicional, que es mediante una escritura pública en notaría, la cual se inscribe en el conservador de bienes raíces y posteriormente se publica en el diario oficial. Y una vez realizados estos trámites, ya puede iniciar actividades. Coméntame, de aquí vamos a sacar, quizás, hay más de alguna duda. ¿Cuál de las dos me recomienda? O si hoy en día, porque sabemos que existía en la modalidad tradicional, que era cuando un abogado la constituía, pero también entró con mucha fuerza el tema de tu empresa en un día, o Sí. registro de empresa. Entonces, hoy en día, ¿a cuál de las dos, si yo tuviera que crear una empresa, por cuál me recomendarías tú? A ver, yo siempre soy de la idea de que siempre hay que analizar caso a caso, ¿ya? Creo que dar una idea general respecto a una determinada situación es bastante complicado porque cada caso va a ser distinto. Primeramente, legalmente ambas tienen la misma validez, ¿ya? Por tanto, aconsejaría en ese sentido tu empresa en un día, porque obviamente es más sencillo de constituir, no tiene tantas trabas burocráticas como la inscripción en el conservador de bienes raíces ni la publicación en el diario oficial. Obviamente los costos económicos también son menores al constituir por tu empresa en un día. Ahora, ¿qué ocurre? Que generalmente cuando yo voy a poner una empresa, por ejemplo, que voy a tener que solicitar un crédito tempranamente, entre comillas, después de constituir la sociedad, por lo general siempre se le ponen un poquito más de trabas a las que tienen tu empresa en un día. No porque sea tu empresa en un día, ¿ya? Sino que por lo general la gente, el error que comete en tu empresa en un día es que redacta los estatutos tal cual como se lo ofrece el sistema, ¿ya? Sobre todo en Mm, las facultades que tiene el representante legal. O sea, la mayoría de la gente cuando constituye empresas copia y pega lo que le ofrece el sistema, digamos, y pone todas las opciones y listo, con eso ya deberíamos estar. También la gente tiende a equivocarse o que lo que más he visto en equivocación en tu empresa en un día es, por ejemplo, la relación de los administradores. ¿Cuántos administradores? Van a nombrar gerente general, administrador o un directorio. Y a veces ponen un gerente general y dice que lo van a nombrar en los estatutos y no lo nombran. O nombrando un administrador, después señalan en otra cláusula que van a tener que nombrarlo después que va a ser un administrador provisorio y por tanto después se le olvida que tienen que hacer el nombramiento por junta extraordinaria de accionistas de el nuevo administrador o ratificar al mismo administrador. Entonces, hay distintas situaciones que lamentablemente el sistema de tu empresa en un día, si bien te ofrece una gama de facultades y una gama de articulado, de cierta forma, que está predisponible en la plataforma, al no tener los conocimientos necesarios para poder ejecutarla, termina siendo más un problema que una solución. Se me da mucho que siempre considero que tu empresa en un día es muy bueno para constituir, pero es muy malo para modificar. Es mucho más complicado modificar una sociedad de tu empresa en un día que una por el sistema tradicional, ¿ya? ya. Principalmente porque los pasos a seguir para modificar una empresa del sistema de tu empresa en un día requiere hacer una junta extraordinaria de accionistas en el caso de la SPA, que es el tipo de societario más constituido, una junta extraordinaria de accionistas, certificado de vigencia de accionistas, y además es bastante complicado, sobre todo en el tema de la venta de acciones en el caso de el sistema de tu empresa en un día, ya que todas las ventas de acciones deben inscribirse en el sistema de tu empresa en un día. En cambio, en el sistema tradicional, si yo no quiero poner en las inscripciones y en las publicaciones del diario oficial quiénes son los nuevos accionistas, no estoy obligado a hacerlo. Perfecto. Ahora, si bien estadísticamente ha bajado el tema de crear empresas de manera tradicional, ¿eso tú a qué lo llevas directamente? ¿A un desconocimiento del emprendedor o por el No, costo que significa? yo creo que tiene que ver más que nada con el costo y con la rapidez que tiene para constituir el sistema de tu empresa en un día. Creo que, a ver, el sistema de tu empresa en un día
ha ido mejorando bastante con el tiempo, pero sigue siendo la falencia el hecho de que la mayoría de la gente termina constituyéndoselas solos, digamos, y haciendo sus propios estatutos sin tener el conocimiento necesario para poder realizar estos estatutos, y que eso es a la larga lo que genera las problemáticas que tienen los estatutos de tu empresa en un día, sobre todo con los bancos. Porque yo cada vez que voy a abrir una cuenta corriente, va el área legal del banco a revisar esos estatutos, ¿ya? O si quiero pedir un crédito también, lo va a revisar esos estatutos y por lo general le van a encontrar algún error que tiene que ver a veces incluso con el propio sistema, porque si bien es cierto que el sistema te ofrece una especie de estatuto tipo, por decirlo de alguna forma, ese estatuto tipo, por lo general, a veces tiende a confundir a las personas respecto a cuáles son realmente las atribuciones que van a tener como representantes legales. De hecho, me pasó varias veces el caso de algún emprendedor que hizo su empresa en tu empresa en un día y resulta que en el banco le dicen, ¿sabes qué? Usted no tiene la facultad para poder abrir una cuenta corriente. Y me dice, bueno, pero si yo soy soy el único dueño de la empresa, ¿cómo no voy a poder abrir cuenta corriente? Sí, porque eso tiene que estar en los estatutos, ¿ya? Y lo otro es que yo lo que aconsejo principalmente, y está ahí como un tips, cuando uno realiza creación de empresa dentro del sistema de tu empresa en un día, en la parte donde se van a poner las facultades de los representantes legales, yo aconsejo no poner las facultades que te ofrece el sistema de tu empresa en un día, ¿ya? Sino que un detalle más extenso de las facultades. ¿Por qué? Porque mientras más general son las facultades, más interpretativo es para quien lo revisa. Por tanto, si yo, por ejemplo, quiero hacer un contrato especial, un leasing, por ejemplo, con el banco, si específicamente no dice que yo estoy autorizado para hacer un leasing, no lo puedo hacer, ¿ya? Aunque se entienda que, por ejemplo, diga todo tipo de operaciones bancarias, pero para el Claro. banco, si yo no pongo que puedo hacer leasing específicamente, no voy a poder hacerlo. Entonces, por eso lo que se aconseja es que obviamente se asesoren en el sentido de la constitución de tu empresa y que las facultades del representante legal idealmente no sean las que aparecen ahí en el sistema de tu empresa en un día porque son muy generales, y poner un detalle ya más específico respecto a las facultades que pueden ejercer. Más acotado en este caso. Exacto. Per- Perfecto. Cuéntame, ya sabemos que existen entonces dos formas para crear una empresa. Sí. Modelo tradicional o modelo tu empresa en un día. Y ahí ya nos dejaste el primer tips. Ahora, con respecto, ya elegí una de las dos. Ahora, ¿qué tipo de empresa voy a constituir? Ya, ¿Cuántas existen existen en bastantes Chile? bastantes opciones, ¿ya? Va a depender obviamente de cada caso, la situación particular que tenga cada uno, si van a ser uno o más socios, si tengo la proyección de que después entren más socios o inversionistas. Eh, Existe la EIRL, está la Sociedad de Responsabilidad Limitada, la Sociedad Anónima y las sociedades por acciones, ¿ya? Esos son los tipos societarios, ¿ya? O sea, lo que voy a formar es una sociedad, ¿ya? Características de cada una, digamos, la IRL es para una persona, solo puede ser una persona, o sea, yo voy a emprender solo y yo por lo general aconsejo las IRL para negocios muy pequeños, ¿ya? Y que se van a mantener pequeños. Por ejemplo, un kiosco, si yo quiero abrir un kiosco, aconsejable completamente una IRL, ¿ya? Completamente. Obviamente siendo que va a ser una sola persona La la, dueña. la dueña de esta empresa. Después tenemos la sociedad de responsabilidad limitada. La sociedad de responsabilidad limitada tiene la desventaja, entre comillas, que solo pueden ser de dos o más personas las dueñas de esta sociedad de responsabilidad limitada. No puede ser una sola persona tener una sociedad de responsabilidad limitada, ¿ya? O sea, necesita dos o más personas. Después tenemos las sociedades anónimas, que por lo general para emprendimiento yo no la aconsejo, ¿ya? Porque, a ver, las sociedades anónimas existen desde siempre, entre comillas. Existe la sociedad anónima abierta y la sociedad anónima cerrada. Las abiertas son las que transan en la bolsa, las cerradas las que no, ¿ya?
pero todas las decisiones que se toman deben hacerse mediante un directorio, o sea, debo tener un directorio, ¿ya? Y este directorio es el que toma las decisiones de la empresa, ¿ya? Entonces hay que hacer juntas de directorio constantemente, y obviamente eso es un poco más engorroso para una pyme o para un emprendedor, o sea, no tiene ningún sentido, por tanto yo la descartaría, digamos, como opción para los emprendedores, abrir una sociedad anónima, ¿ya? Obviamente hay que revisar todas las situaciones caso a caso. Y por último tenemos la SPA, que es la sociedad más constituida en Chile, y que probablemente es la más constituida en Chile porque permite englobar un poco todas las opciones anteriores en una sociedad que es bastante simple de llevar a cabo, donde los socios se llaman accionistas, donde puede ser un solo dueño o pueden ser muchos dueños, donde se pueden establecer cláusulas especiales, por ejemplo, respecto a la participación y a la, por ejemplo, supongamos que yo tengo un socio, pero es solo un socio inversionista, ¿ya? O sea, solo va a poner dinero, digamos. Se va a poner con Claro. dinero y va a obtener utilidades respecto de ese dinero. Es una inversión, ¿ya? Pero no va a participar en la empresa. Entonces, yo no puedo, por ejemplo, poner que mis votos de las acciones para tomar decisiones sean mayoritarios, por ejemplo, ¿ya? No necesariamente teniendo el 50% más uno de las acciones, sino que mis acciones valgan más que las otras acciones, no en dinero, sino en la toma de decisiones, ¿ya? Entonces tengo esa posibilidad, por ejemplo, ¿ya? También tiene la ventaja las sociedades por acciones en que son muy parecidas a las sociedades anónimas, pero son más simples de trabajar y de la representación legal. Puedo nombrar un administrador, por ejemplo. No necesito tener un directorio para poder manejar la empresa. Por tanto, obviamente se hace mucho más simple la toma de decisiones dentro de la misma. Y eso hace que las sociedades por acciones sean la sociedad más constituida en Chile. No te escucho ahora, Feliciano. Me parece que debe estar muteado. Ay, me había muteado. Cuéntame un poquitito con respecto al tema de la pregunta que siempre nos hacen. Eh, ¿Qué empresa me recomienda para crear? ¿Con Ya. cuál empresa yo puedo crear Regla mi general negocio? y excepciones. ¿Ya? Esto es típico en derecho. Hay una regla general y uno después va diciendo excepciones en qué casos, digamos, conviene otra. La regla general actualmente es constituir una SPA, ¿ya? Fácil de modificar, fácil de que ingresen inversionistas, eh, es muy moldeable, o sea, yo puedo poner, por ejemplo, en los estatutos, poner casi cualquier cláusula que me proteja, por ejemplo, de ciertas situaciones cuando es con socio, porque probablemente la situación más complicada de crear una empresa o de formalizarse es cuando uno lo hace con más de una persona, digamos, ¿ya? Por ende, en ese sentido, la SPA probablemente sería la más recomendada. Ahora, hay excepciones en las cuales uno recomienda, por ejemplo, otro tipo de sociedades. Supongamos que llega a tu oficina o a mi oficina, llega un cliente con su socio y dice, mira, ¿sabes qué? Quiero formar una empresa, pero quiero que todas las decisiones sean de mutuo acuerdo. ¿Puedo hacerlo en una SPA? Sí, también lo puedo hacer en una SPA, pero lo más aconsejable cuando las decisiones completamente quieren tomarse de mutuo acuerdo debe ser una sociedad de responsabilidad limitada, ¿ya? ¿Por qué? Porque las sociedades de responsabilidad limitada requieren el acuerdo unánime para poder tomar algún tipo de decisión. Y segundo, cuando yo, por ejemplo, me asocio con alguien, pero a mí lo que me interesa no es su dinero, sino que me interesa la persona con la que me estoy asociando para un negocio, lo más aconsejable también es una sociedad de responsabilidad limitada. ¿Por qué? Porque para poder vender sus derechos en esa sociedad de responsabilidad limitada necesita el acuerdo del otro socio. Por tanto, supongamos que yo tengo una sociedad contigo, Feliciano, y resulta que yo me aburrí y quiero venderle a otra persona mis derechos, una persona que tú no conoces, ¿ya? Que nunca has trabajado con él, que no sabes cómo es, etcétera, etcétera. Para poder hacerlo en una sociedad de responsabilidad limitada, voy a necesitar tu acuerdo para yo poder vender mis derechos a otra persona, ¿ya? En cambio, en una SPA,
para yo poder vender mis acciones, solo tengo que venderlas. ¿Ya? Y eso tiene que ver con una clasificación legal que se llaman las sociedades de capital y las sociedades de personas. ¿Ya? En las sociedades de capital, como una SPA, una sociedad anónima, lo que importa no es la persona que es mi socio, lo que importa es el capital, cuánto se pone, bienes, trabajo, dinero, etcétera. ¿Ya? Eso es lo importante. Por ende, tiene la libertad él de salir y que entre otro. Y da exactamente lo mismo. En cambio, en las sociedades de personas, lo que importa es la persona del socio. Y por ende, la sociedad de responsabilidad limitada es una sociedad de personas. Por tanto, para poder salir un socio y venderle a otro un tercero, necesita el acuerdo de los demás socios. Entonces, en esos casos, en que las partes de acuerdo obviamente señalan que obviamente no quieren trabajar con otras personas, lo más recomendable es que tengan una sociedad de responsabilidad limitada. Otra excepción, por ejemplo, son la IRL, que ya más o menos lo expliqué, porque yo creo que para negocios chiquititos no es necesario tener una sociedad por acciones. O sea, si yo voy a poner un negocio, mire, resulta que me venden súper barata una patente de un kiosco que está al frente de la plaza de armas. Buen flujo de personas, etcétera, etcétera. Pero siempre va a ser un kiosco, porque obviamente ese es el espacio que me arriendan, digamos, es un kiosco. En ese sentido, yo aconsejo principalmente constituirla por una IRL. ¿Ya? Constituirla por una IRL porque me permite tener ciertos beneficios al respecto y además puede ser solo una persona. Y importante aquí ya entrando un poquito quizás en otra temática que también vamos a tratar y que sirve quizás como de introducción a entrar a ese punto, es el hecho de que las EIRL como una empresa individual de responsabilidad limitada, nace como una necesidad de tener otra sociedad de personas, no de capital, que pueda tener un solo socio. O sea, nace porque la limitada no puede tener un solo socio y por eso nace la IRL, ¿ya? Como empresa individual de responsabilidad limitada. Ahora, hay otros factores que son importantes también tomar en consideración. Por ejemplo, la razón social y el nombre de la empresa. ¿Qué desventajas, por ejemplo, tiene una IRL? Que la IRL debe llevar el nombre de la persona natural que constituye la empresa, ¿ya? Que constituye la empresa individual de responsabilidad limitada. Supongamos que yo pongo una IRL, se va a llamar Gabriel Ignacio Jorquera, abogado Gabriel Ignacio Jorquera Rocha, EIRL, ¿ya? O sea, debe llevar a lo que me voy a dedicar y el nombre de la persona, ¿ya? Las sociedades de responsabilidad limitada también, pero pueden llevar un nombre, por ejemplo, no sé, los tres chanchitos. Entonces, comercializadora los tres chanchitos limitada, ¿ya? Pero debe llevar el comercializadora, debe llevar el rubro, el giro que yo voy a utilizar. Si es comercializadora, transporte, inversiones, inmobiliaria, lo que sea, ¿ya? Pero debe llevar inmobiliaria tanto, tanto, tanto. Comercializadora tanto, tanto, limitada, ¿ya? En cambio, la SPA, yo puedo ponerle el nombre que yo quiera. O sea, no necesito llamarme comercializadora los tres chanchitos, puedo llamarme los tres chanchitos y punto. ¿Ya? Entonces, también hay que verlo desde ese punto de vista, sobre todo cuando uno va a crear una marca, ¿ya? Que es súper interesante el tema de cuando uno va a crear el nombre de su empresa y que probablemente va a ser tema de otro video al Así es. respecto de todo de cuándo y cómo crear el nombre de una sociedad, porque por lo general, ¿qué piensa uno cuando va a crear una marca? Necesito un diseñador gráfico, ¿ya? Que me haga el logo y que me piense en un nombre que sea bueno como para hacer marketing, etc. Pero hay un factor legal que tiene que ver con el registro de esa marca y si es posible registrarla, porque si yo voy a mandar y pagar un diseñador gráfico para que me haga un logo que es después de una marca que yo no voy a poder inscribir, va a ser un problema, ¿ya? Pero eso, bueno, quedará para otro capítulo. Tal cual. Ya tenemos ya tema para otro capítulo, así que ya Sí, pueden ir opinando y haciendo las preguntas. Oye, qué importante el tema del nombre de la empresa. A mí me ha pasado sí, mucho que por lo general se enfocan, cuando tienen una idea de negocio, se enfocan en
un solo nicho y Sí, lo llevan al nombre. ¿Y qué es lo que ocurre? Que con el pasar del tiempo quieren utilizar el mismo root de empresa, pero para otra actividad totalmente distinta, por ejemplo, una constructora versus una comercializadora. claro, Entonces, ahí es donde entra nuevamente el tema del asesor que pueda prever, que pueda eh, anticipar estos temas de acuerdo a lo que se está dando como tendencia y poder de esa manera de entregar una mejor asesoría con respecto a cuál tipo de empresa le conviene más y cuál estaría un poquito encerrando, encajonando su proyecto sí. de crecimiento sobre todo. Así Bueno, que ese es un muy, punto muy buen bastante, dato. ese punto también es importante respecto a elegir el tipo societario, el hecho de si te permite ejercer más de alguna actividad o no. ¿Ya? La mayoría sí te permite, pero la IRL, por ejemplo, no permite ejercer Exacto. más de una actividad. No quiere decir un giro, ¿ya? Que no es lo mismo. Lo que dice la ley es que puede ejercer solo una actividad, ¿ya? Pero eso no implica que solo sea un giro, ¿ya? Supongamos, yo tengo una constructora y la tengo como IRL. ¿Puedo ejercer como empresa de transportes? No, porque es una actividad distinta, ¿ya? Pero, por Claro. ejemplo, dentro de una constructora existen distintos giros que yo voy a poder utilizar, ¿ya? Que son parte de la actividad, que son parte natural, digamos, de la actividad, ¿ya? O sea, supongamos que tengo que construir una casa, tengo que tener albañilería, tengo que tener para gente para la obra gruesa, tengo que tener gente que me, etcétera. Y todas esas actividades son parte de esa actividad y por tanto puedo ejercerlas, ¿ya? Y eso es súper importante en la IRL. Por eso decía que la IRL es buena para empresas así como un kiosco, el negocio de barrio, por ejemplo, porque es muy raro que vayan a ejercer otra actividad que ser el negocio del barrio. Ahora, eso no implica que no pueda vender distintos tipos de cosas, ¿ya? Por eso quería hacer bien ese alcance de que es una actividad completa, general, ¿ya? No se refiere a que, por ejemplo, si pongo, por ejemplo, un negocio en el barrio que vendo artículos de limpieza, después no voy a poder vender abarrotes. O sea, no, puedo vender abarrotes también. ¿Sí? Lo que pasa es que es parte del negocio, ¿ya? Pero es importante tener en consideración que después no voy a poder pasar a ser una ferretería, por ejemplo. Exactamente. Mira, te voy a dejar una pregunta que nos generaron antes de llegar a esta entrevista, Sí. donde informé por redes sociales y mira, hay una que más se repitió, que tiene que ver con constituir como persona natural o persona jurídica. Ya, tema súper interesante y probablemente que este punto es clave. Eh, a ver, formalizarse como persona natural implica simplemente iniciar actividades para ejercer actividades económicas, yo como Gabriel Jorquera. ¿Ya? ¿Eso qué implica? ¿Qué consecuencias tiene esto? Que como yo como Gabriel Jorquera inicio mis actividades, como en este caso, por ejemplo, como abogado, ¿ya? Presto servicio, etcétera, etcétera, como persona natural. Si yo, por ejemplo, adquiero deudas con el banco para poder invertir en mi empresa, mi formalización como persona natural, esto va a implicar que mi patrimonio va a estar obligado a pagar las deudas que yo contraiga. ¿Ya? O sea, no separo mi patrimonio personal del patrimonio de la empresa. ¿Ya? Esa es la principal razón por la que cualquier abogado que se dedica al rubro va a aconsejar siempre constituirse cuando quiero formar una empresa, constituirla como una persona jurídica, ¿ya? O sea, como una empresa, como una sociedad, como una IRL. ¿Por qué? Porque cuando yo me formalizo como una persona jurídica, cualquiera de las que nombramos, IRL, limitada, sociedad anónima, SPA, lo que voy a hacer es separar mi patrimonio
del patrimonio de la empresa. Por tanto, si yo le pido al banco como empresa un crédito, quien va a estar obligado al pago de ese crédito no soy yo como Gabriel Jorquera, sino es la sociedad Los Tres Chanchitos S.p.A. Esa va a ser la persona obligada al pago. Por tanto, mi patrimonio, o sea, un departamento, una casa, un auto que yo tenga, mío, no de la empresa, no se va a ver afectado si esa empresa que yo creé no puede pagar las deudas. ¿Ya? Por tanto, la principal razón para elegir una persona jurídica es separar el patrimonio de la persona natural de la persona jurídica. Y por tanto, cuando hablamos de patrimonio, no hablamos solo de los bienes que tiene, sino que de las deudas que tiene principalmente. ¿Ya? O sea, el riesgo no me lo llevo yo, se lo lleva la empresa. ¿Ya? Entonces, por eso nunca, nunca es aconsejable formalizarse como persona natural. Formalícense siempre como una persona jurídica. Pueden decirme, sí, es que lo que pasa es que, pucha, es que no me quiero gastar la plata de que para constituir la empresa y todo ese tema. A la larga van a entender quizás por la mala que lo que te debieron haber hecho es haberse formalizado como una persona jurídica, cuando tengan que encalillarse en el banco, etcétera, etcétera. Por eso es súper importante este punto, entender de que constituirse como, o sea, constituirse no, sino que formalizarse como persona natural es un riesgo para su patrimonio. Otro punto importante tiene que ver, por ejemplo, con la herencia. Cuando yo tengo una empresa, supongamos, tengo una comercializadora, no sé, ya, de abarrote. Ya tengo una comercializadora y yo inicié actividades como persona natural y resulta que yo fallezco, esa empresa deja de existir. Ya no heredé la empresa. No es la empresa lo que heredé a mis herederos al yo fallecer. Lo que les heredo son los bienes que quedaron de la empresa. La mercadería, los abarrotes que queden, el local comercial si es que me compré en algún momento, alguna camioneta, pero son solo los bienes. La empresa ya no existe, porque yo fallecí. ¿Ya? En cambio, como persona jurídica, si yo tengo una sociedad, por ejemplo, tengo una SPA, ¿ya? Y resulta que tengo una comercializadora, pero la tengo como SPA. La tuve muchos años, me va re bien, súper bien, y yo fallezco. Mis herederos heredan las acciones de esa empresa. Por tanto, la empresa puede continuar funcionando tal cual, con el mismo root, con la misma antigüedad. Y es importante la antigüedad en una empresa, sobre todo para ser sujeto de crédito. ¿Ya? Entonces, si yo estoy como persona natural y fallezco, mis herederos no van a poder continuar con la empresa. O sea, podrían, pero tendrían que crear una nueva empresa y tomar todos esos bienes que eran la herencia y meterlos en esa empresa. ¿Ya? Entonces va a ser un problema. Por tanto, también en ese sentido es importante que las empresas, cuando uno se formaliza, las empresas se hagan como personas jurídicas. Creo que están muteados de nuevo, Feliciano. Sí, está aquí muteando para que no dejemos libre el audio. Mira, te estaba comentando que qué buena respuesta nos ha entregado Gabriel con respecto a la persona natural y persona jurídica. Efectivamente, el enfoque está en el tema de cuidar el patrimonio, algo que se da mucho y que lamentablemente los antiguos emprendedores no pudieron tener esta herramienta porque muchos negocios familiares fracasaron cuando fallecía justamente el titular. Así. Entonces, lamentablemente después de eso venían los embargos, venían una serie de cosas porque no se podía mantener la empresa en marcha y había que pagar esas deudas que dejó el titular. Además, Entonces, es súper importante que esto lo consideren como pilar número uno al momento de crear una empresa natural o jurídica, porque en muchos de los casos también nos vamos al recurso, claro, es más económico crear una empresa natural, sí. es económico hoy día, pero el día de mañana te puede costar caro.
Entonces, Es pan eso es para lo hoy, que... como decía mi mamá. Exacto. Entonces, hay que mirar un poquitito a largo plazo. Los negocios no son para crearlos hoy día y que mueran a un año, sino que estamos creando negocios para estar, sea un, algo que tengas para tu vida de ahora en adelante. Sí, Entonces ya claro. tienes que pensar en planificar que aquellas cosas que pueden ocurrir, y también muchas veces uno escucha, no, si yo soy buena paga, a mí nunca me va a pasar esto, yo nunca me enfermo, eso también hay que El tenerlo no presente al momento de... nunca no me va a pasar nunca, es lo más peligroso que hay dentro de una empresa. Claro, claro, exacto. Entonces hay que prever todo lo bueno y también lo malo. Así que un muy buen Exacto. consejo ahí, Gabriel, te agradezco aquel mensaje. Mira, con respecto a este tema de crear empresa, hay un tema de empresas que se está dando mucho. Cuando yo quiero trabajar en algo elaborado, algo que yo produzco, gastronomía, algo que manipulo, y que lo quiero hacer desde mi hogar. Ocurre Sí, mucho el problema de la patente comercial que va por ahí, y también el tema de resolución sanitaria. Quizás es uno sí, de los puntos donde más, más tema informal existe, porque te impide o te requiere de muchos requisitos una inversión no menor para poder cumplir con un reglamento sanitario, por ejemplo, o el tema de patente que es difícil de obtener si es que estás desde tu casa. Entonces, creo que aquí hay un punto de muchos emprendedores que quedan en el camino. Muy buenos productos, muy buenas elaboraciones, pero que lamentablemente no saben qué solución le pueden entregar para poder llevar su emprendimiento a cabo. Y así que mucho ojo, porque aquí yo creo que vamos a dar una solución para aquellos problemas que existen, que cómo lo pueden llevar a cabo. Y también esto va a ser una pincelada, porque te pido que eso lo desarrollemos más adelante también. Da para muchos sin minutos, problema. incluso un live completo. Sí. Sí, mira, cuando yo quiero hacer un negocio, a ver, ¿cuándo es aconsejable lo que les voy a contar? Es aconsejable cuando yo voy a ejercer una actividad en mi domicilio. ¿Ya? Y aquí hay harta importancia respecto a diversas situaciones. Al punto en que yo voy es a las microempresas familiares. ¿Ya? Primero, súper simple, son microempresas, no pymes. ¿Ya? Existe una categorización que está en la ley, ¿ya? ¿Cuáles son consideradas microempresas? ¿Cuáles son consideradas pymes? ¿Cuáles son consideradas medianas empresas? ¿Y cuáles son consideradas grandes empresas? ¿Ya? Y está categorizada según las utilidades que obtienen anualmente, o sea, ya a lo que vendan anualmente. Cuando hablamos de microempresa familiar, hablamos de una forma especial de constituir o de formalizarse, ¿ya? Es como una acepción que se hace. Pero tiene un punto la microempresa familiar y que tiene que ver con que lo puedo hacer como persona natural. Yo, Gabriel Jorquera, pongo un negocio en mi casa, quiero poner, no sé, un negocio de barrio, para hacerlo bien simple, un negocio de abarrotes, bazar, lo clásico, verdulería, tiene un poquito de todo. Y quiero poner este negocio familiar, obviamente, va a atender el negocio mi señora, quizá algún hijo, etcétera, ¿ya? O por mí mismo, digamos. Y digo, chuta, ¿cómo me voy a constituir? ¿Cómo puede ser más rápido, sobre todo el trámite de la obtención de la patente municipal, sobre todo el tema de la resolución sanitaria, etcétera? La mejor opción ahí es claramente una microempresa familiar. Ahora, la microempresa familiar puede ser yo como persona natural o como una IRL. ¿Ya? Y esto es súper importante. Una SPA no puede ser microempresa familiar, ¿ya? Pero sí una IRL. Entonces, consejo, mezclando un poco ya todos los tips que hemos ido dando, se entiende que como persona natural no es la idea por el tema del patrimonio, ¿cierto? Por tanto, el consejo sería, si van a hacer microempresa familiar, háganlo como IRL, para separar ese patrimonio. Una cosa es el patrimonio mío y otra cosa es el patrimonio de la empresa. Una cosa son las deudas mías y otra cosa son las deudas de la empresa, ¿ya? Por eso es súper importante en este sentido de las microempresas familiares, para no entrar tanto en detalle,
que les ofrece una cierta cantidad de beneficios para la formalización respecto de otro tipo de formas de constituir sociedades, ¿ya? Tiene un trámite más expedito para la obtención de patentes municipales y otros tipos de trámites, y eso genera que obviamente sea más fácil todo el proceso de la formalización, ¿ya? Por ende, en ese caso, yo por lo general principalmente aconsejo este tipo de microempresas familiares. Y ojo que está este requisito de que sea familiar, ¿ya? Tiene ciertos requisitos respecto de quiénes pueden componer esta empresa y quiénes pueden trabajar también en esta empresa, ¿ya? Por eso hablo de que son para empresas, microempresas, no pymes. Si yo voy a empezar como pyme, no me conviene una microempresa familiar, por mucho que vaya a hacerlo desde mi casa. Y otro punto en consideración muy, pero muy importante, y que la mayoría pasa por alto, y que después trae problemas, es el uso que tiene ese domicilio. Si yo vivo en un condominio, ¿ya? Y quiero poner una microempresa familiar en mi casa, y resulta que la destinación que tiene el condominio es solo habitacional. Si es solo habitacional, debo cambiar el destino de ese domicilio, solicitar y hacer la tramitación para que tenga este uso comercial de esta propiedad, ¿ya? Eso es súper importante. Y esto también sirve no solo para las microempresas familiares, sino que para cualquier emprendimiento. Si yo voy a arrendar una casa, por ejemplo, para poner una cafetería, una casa, no sé, que da a una calle súper concurrida, está al frente de la plaza, genial, pero es una casa, ¿ya? Y la gente que vive gente ahí. Entonces, esa gente me va a vender esa casa para yo poner mi cafetería, o me va a arrendar esa casa para yo poner esa cafetería. Para yo poder obtener todos los permisos necesarios, voy a tener que cambiar el destino de esa propiedad de habitacional a comercial, ¿ya? Y eso es un trámite previo que deben hacer, porque si no, después no le van a dar patente, no le van a dar resolución sanitaria, mientras no cambie el destino del inmueble en el cual van a ejercer esa actividad. Así que es súper importante con eso. Pasa también, por ejemplo, acá en Santiago con los edificios, que a veces son edificios residenciales y los arriendan como oficinas, ¿ya? Que es tema, digamos. Y por eso es importante el cambio de destino para poder formalizarse sin tener ningún inconveniente. Muy buen tema. Y la verdad es que por eso es que ahí tenemos para otro capítulo completo, Sí, porque hay que ver el tema patente, hay que ver el tema el de la detalle. resolución sanitaria. Sí. Exacto. Pero ya nos has dado una pincelada de la solución que podemos tener para aquellos emprendedores que emprenden en este tema de gastronomía, de manipulación de alimentos, y que muchas veces se quedan más en el sector informal porque no pueden obtener estos o no conocen de esta opción de crear una empresa, como tú bien dices, persona natural o EIRL. Así que ya ahí pueden estar sacando conclusiones y al final del video vamos a ver los contactos y todos cómo pueden contactar a Gabriel Sí. para este tipo de temas, profundizar y aún saber más para que tomen una buena decisión. Gabriel, hay mucho emprendimiento en Chile que tiene que ver con extranjeros. Sí. Hay gran cantidad de inmigrantes que han llegado a emprender y lo han hecho de muy buena manera. En ese sentido, también hay muchos que han quedado en el camino por ciertos desconocimientos de requisitos. Y ahí coméntame, tanto los extranjeros como los chilenos, ¿todos tienen derecho a crear una empresa en Chile? Sí. A ver, la regla general es sí, ¿ya? Cualquier persona puede poner una empresa en Chile. Da lo mismo si es chileno o extranjero, ¿ya? Eso es lo primero. Ahora, hay que separar dos cosas. Una cosa es ser dueño de una empresa y otra cosa es administrar esa empresa, ¿ya? Ser representante legal de esa empresa. Son dos cosas distintas, ¿ya? Perfecto, Supongamos, a ver, desarrollemos. yo soy un extranjero, no tengo domicilio en Chile. Vine un día de vacaciones y dije, oye, aquí tengo una oportunidad de negocio, está buena, quiero invertir en Chile. ¿Cómo lo hago?
Primero, tiene que solicitar un RUT de inversionista extranjero, ¿ya? Estamos pensando un chileno no avecindado en Chile, ¿ya? Un Ya. RUT de inversionista extranjero, porque si no, obviamente no tengo RUT acá, no puedo hacer ningún trámite, digamos. RUT de inversionista extranjero, lo primero. Segundo, ¿puedo constituir una SPA en Chile siendo extranjero sin domicilio en Chile? Sí, puedo constituir una sociedad. Puedo ser el accionista. Puedo tener el 100% de la empresa. Supongamos, los 3 chanchitos SPA. Yo tengo el 100% de los 3 chanchitos SPA. Soy un extranjero que no vive en Chile y quiero invertir en Chile. Soy el dueño de esa sociedad. ¿Puedo ahora ser el representante legal de esa sociedad? No. O sea, ¿Por tengo que qué? tener un chileno o extranjero avecindado en Chile, o sea, con residencia en Chile, que sea el representante legal de la empresa. Y esto tiene una razón bastante lógica. Cuando hablamos de responsabilidad en derecho, hablamos de las responsabilidades que tiene civil, responsabilidad penal. Recuerden que las empresas en Chile hay delitos que cometen las empresas, o sea, delitos de personas jurídicas. ¿Ya? La persona jurídica comete un delito, ¿ya? Aunque suena bastante ilógico, pero sí, hay delitos que son económicos y que tienen que ver con las personas jurídicas y que tiene que ver con un área del derecho completa que se llama compliance, ¿ya? Que tiene que ver con la responsabilidad penal de las empresas, ¿ya? Cuando hablamos de responsabilidad, tanto civil, penal, laboral, etcétera, la ley exige que ese representante legal sea chileno o extranjero con residencia en Chile, porque necesita tener un domicilio en Chile, porque esa persona, ese representante legal, es el responsable de cualquier acción que se puede ejercer en contra de la empresa. Y por tanto debe tener un domicilio en Chile para ser ubicable en Chile, porque si no cualquiera pone una empresa en Chile, se va, no sé, a Europa, se queda en Europa y nunca más lo pillaste y no lo puedes notificar, ¿ya? Por esa razón, el representante legal, no el dueño de la empresa, que a veces coincide que son la misma persona, pero el representante legal de la empresa debe ser chileno o extranjero con residencia en Chile. Por tanto, si yo soy un extranjero que aún no tengo residencia y quiero poner una empresa, debo poner una persona como representante legal que sí cumpla con ese requisito. Pero sí puedo ser dueño de la empresa, es decir, recibir las utilidades de lo que genere la empresa. Muy buen dato. Y es uno de los errores que más se comete hoy en día para los hermanos extranjeros que quieren emprender en Chile, es justamente ese, que quieren tener también la seguridad de tener su empresa. Entonces, ahí donde muchos quedan en el camino del Sí. emprendimiento Pero mira, porque no cumplen este requisito pilar existen, fundamental. existen soluciones, porque obviamente la pregunta que cabe de cajón dice, bueno, voy a tener que buscar un tercero que se haga cargo de mi empresa. Chuta, es un riesgo, digamos, Exacto. buscar a un tercero, digamos, que haga ese trabajo. Entonces, uno dice, bueno, ¿cuál sería la solución a eso? Bueno, existen contratos en los cuales yo puedo resguardarme respecto de las actuaciones de este representante legal, ¿ya? A este tercero, o sea, que me tiene que rendir cuentas, que pongo en el contrato que cada cierto tiempo me tiene que estar informando, o diariamente incluso, informando de las gestiones que se realizaron en la empresa, ¿ya? Todo eso puede quedar detallado en un contrato con este representante legal que yo voy a poner en esta empresa. O sea, pueden igual invertir, ¿ya? El punto es que tiene que ser asesorado. Eso es súper importante, sobre todo en la parte contractual de este representante legal que va a ser el que, entre comillas, se va a hacer cargo de la empresa. Perfecto, ahí entonces dejamos la recomendación para los hermanos extranjeros que quieren emprender en Chile. Ya saben, el pilar fundamental y el requisito número uno, Gabriel lo acaba de mencionar. Ahora, Gabriel, mira, en honor al tiempo, y yo creo que ya vas a quedar más que invitado para un siguiente capítulo. Déjenos ahí los comentarios
¿qué tema les gustaría a ustedes profundizar, aprender con respecto a esta mezcla de contabilidad y temas legales que estamos en esta tarde realizando junto a Gabriel? Y con respecto a eso, mira, coméntame, ¿cuáles son las recomendaciones que tú entregarías a un emprendedor que quiera crear su empresa? Ya, lo primero sí o sí es asesorarse. ¿Por qué? Porque hay varias variables que hay que considerar. No es solo redactar un estatuto, ¿ya? Muchos piensan que como que la pega de uno es como redactar el estatuto y listo, estamos. Mándame tus datos y redacto los estatutos y parece fácil. Hay que tomar distintas variables. Por ejemplo, el matrimonio es un tema para emprender. ¿Ya? Existen regímenes matrimoniales. ¿Ya? Tenemos la sociedad conyugal, separación total de bienes. Consejo, cuando te cases, sepárate, dice el GC. No es sepárate de que dejes a tu pareja, es sepárate de bienes. Sepárate de bienes, ¿ya? ¿Por qué? Volvemos de nuevo. Mira, si yo tengo un patrimonio que estoy invirtiendo, patrimonio mío, lo invierto, creo una empresa. Ahora ese patrimonio que invertí ya no es mío, es de la empresa, ¿cierto? Ya. En la sociedad conyugal, cuando uno se casa y no se casa en separación total de bienes, en sociedad conyugal, ese patrimonio de ella y el mío se juntan y crean un solo patrimonio. Por tanto, piensa en el riesgo que tiene eso. Si me vienen a cobrar una deuda, como ese patrimonio es uno solo, nos van a cobrar a los dos. Cuando uno emprende, el consejo que yo siempre doy es, si está casado, sepárese de bienes. Ahora, si no quiere separarse de bienes, podemos pasar incluso a tener, de hecho yo creo que podríamos tener hasta un programa de esto para emprendimiento femenino, para emprendimiento de la mujer. Súper importante, un tema de solo para emprendedoras. Si están casadas en sociedad conyugal y a lo mejor dicen, no, ¿sabes qué? Me gusta la sociedad conyugal, por X razón, da exactamente lo mismo, tienen el patrimonio reservado de la mujer casada y pueden emprender con ese patrimonio reservado si ustedes trabajan y tienen cómo acreditar que ustedes tienen su propio trabajo y que obviamente esos medios alcanzan como para poder emprender, ¿ya? Y pueden emprender con el artículo 150 del Código Civil, ¿ya? Que es el patrimonio reservado de la mujer casada. Entonces, existen múltiples variables para el tema de emprender y que son, todas esas variables tienen que ser tomadas en consideración de acuerdo a lo que ustedes quieren y de acuerdo a lo que esperan para poder tomar la decisión de después de tener todo eso claro, redactar los estatutos de su sociedad. Entonces, el consejo principal Sí, es asesorarse sí o sí siempre antes de tomar cualquier decisión, porque a la larga después los problemas a lo mejor no van a pasar en un año. Después, en 5 años más, van a decir, chuta, tenía razón el abogado que estaba con Feliciano en el video. así es. ¿Qué te pareció el título? Cuando te cases, Sí. sepárate De bienes, de bienes. de bienes. Sí, por eso están los tres puntos ahí, para que nos pongan Sí, atención, porque la verdad que es un tema que se está dando eh, con mayor, digamos, frecuencia, este sí. tema de casarse. Es que en realidad cuando uno se casa, no piensa en el tema del emprendimiento. No, Cree que va todo, que esto no tiene relación con el emprendimiento. Y claro, cuando ya quieres emprender y te das cuenta que tienes que tomar esta decisión y sacar un poquito el romanticismo que tiene el casarse con bienes mancomunados, que uno también, bueno, yo también lo hice en su momento y que antes de emprender tuve el consejo de un abogado que me dijo, vas a emprender, entonces hagamos ahora la separación de bienes, porque también eso conlleva que te retrasa un poco el proyecto, sí, claro. que no es tan inmediato como crear una empresa, por ejemplo. Crear una empresa tú lo puedes tener, así como el título dice, en un día o en promedio de una semana, pero el separar de bienes antes de crear la empresa conlleva meses y porque no depende tan solo de la labor tuya como abogado, Sí, sino que va de la mano también con el registro civil y otras gentes que por ahí tienen que participar de esta decisión importante que están este trámite. tomando como matrimonio. Sí, Así y sabéis que que también es súper importante, yo creo que incluso podría ser un tema, no sé si les gusta ahí a la gente que nos está viendo,
el derecho de familia en general aplicado al emprendimiento. Tenemos, por ejemplo, lo que ya hablábamos, la sociedad conyugal, pero tenemos la situación del divorcio. También, muy buen O sea, tema. a ver, a mí hay un tema que siempre me llama la atención y que pasa también en el emprendimiento. Supongamos que yo estoy separado hace 10 años, pero solo separado de hecho, no me he divorciado. Tengo otra señora, tengo una pareja, formé otra familia, etcétera. Y resulta que quiero emprender. Entonces, imagínate, no estoy divorciado, sigo casado con mi ex. Hace 10 años que me separé y quiero emprender. ¿Qué va a pasar con esa empresa? ¿Qué va a pasar si yo fallezco? ¿Quién se va a quedar con esa empresa? O sea, ahí ya vamos metiendo distintos temas de áreas que parecieran no ser cercanas al área de las empresas, pero que tienen mucho, pero mucho que ver. Así que vamos a Así dejarlo ahí es. como un puntito importante, a ver si les gusta la idea. Me dejaste más que intrigado en ese tema porque se me vinieron mil recuerdos a la mente de situaciones, claro, que tienen que ver mucho con el tema que pasa posterior al matrimonio y el emprendimiento. Es un Sí, interesante tema que hay que no, desarrollar. ahora en la actualidad con derecho de alimentos. Si no ha Así pagado que pensión. ya saben, los que van a ver este video están cordialmente invitados a opinar, a dejar sus comentarios ahí si quieren seguir conociendo de más temas de emprendimiento y de los cuidados que hay que tener, tanto pre, post y todo lo que tiene que ver con la vida de la persona y la vida de la empresa, que es súper Exacto. importante. Gabriel, vamos a dejar cordialmente invitado para un siguiente capítulo. Aquí el público va a ser quien va a llevarnos al siguiente capítulo de qué Sí, tema claro. quieren aprender, conocer. Si bien no llegamos al proceso propiamente tal de mecanizado de ver en empresa en un día cada uno de los puntos que lo vamos a desarrollar más adelante, y también eso lo pueden encontrar en nuestro curso que vamos a crear con respecto a creación de empresas. Así que esa es una de las papitas, de las novedades que estábamos preparando. Así que están cordialmente invitados igual para informarse de aquello. Y más que dejar el aviso y todo, Gabriel, te agradezco enormemente que hayas participado de esta conversación muy interesante, muy entretenida y que no deja de ser de cuidado, porque aquí lo que acabamos de entregar es más que nada, oye, ¿quieres emprender? Mira, este es el semáforo amarillo, ten atención a estos puntos y después que los soluciones, vamos a la siguiente etapa. Exacto. Ah, así que es súper importante lo que se acaba de ver, lo que acabamos de tratar. Eh, no sé, ¿le quieres entregar algún otro comentario, algún otro mensaje a quienes nos están viendo a través de este video para ya No, ir o sea, cerrando este capítulo? principalmente llamar a que cuando uno emprende tiene que asesorarse, no solo por abogados, sino que también por su contador, idealmente que sea también asesor tributario, y también en la parte marketing, etcétera. O sea, es importante tener y adquirir conocimiento, así que es ideal que mientras más posibilidades de adquirir conocimiento, mientras más posibilidades de poder tener herramientas para poder mejorar dentro de su empresa, es lo ideal. O sea, inviertan en eso, no lo tomen como un gasto. Gracias, Gabriel. Una última pregunta. Para ti, emprender es, ¿cómo consideras tu emprendimiento? ¿Es un hijo o para ti emprender es totalmente algo distinto? No, para mí no es un hijo, fíjate. ¿Y sabéis por qué? Porque siento que, a ver, creo que se comete mucho el error y lo he visto mucho en los grupos de emprendedores de Facebook y en general, que, a ver, vives para el emprendimiento y creo que eso no está bien. O sea, cuando una empresa funciona es cuando puede funcionar sin mí. Soy de esa idea. La empresa empieza a funcionar cuando yo dejo, o sea, cuando la empresa deja de depender de mí. O sea, yo me puedo ir una semana y la empresa va a seguir funcionando. Ahí tú tienes una empresa exitosa.
Cuando eres Recién un ahí. Ahora, empresario. exacto. Cuando el camino para llegar a eso requiere esclavitud. Autoempleado. Claro, no, y requiere esclavitud. O sea, uno al principio, cuando uno emprende, a ver, nadie emprende, salvo, no sé, las élites económicas, pero el ciudadano común y corriente, cuando quiere emprender, lo que hace realmente es pasar por procesos, ¿ya? Y que a veces uno no se da cuenta de esos procesos. Pero uno parte haciendo el circo pobre, o sea, uno el abogado, el que hace el aseo, el junior, o sea, uno tiene que hacer todo. Después uno va invirtiendo en la empresa, porque eso es súper importante, la reinversión de tus utilidades. Si yo, por ejemplo, vendo 10 y gano 5, bueno, quédate con 3, invierte esos otros 2 y ya no vas a tener 5 de inversión y de capital, vas a tener 7. Entonces, tu empresa creció. De eso se trata, ¿ya? O sea, no es como que, listo, gané 5 y el próximo año, ¿qué voy a tener? 5 de nuevo. ¿Y qué voy a ganar? Los mismos 10. Y voy a estar así 10 años. Tienes que reinvertir tus utilidades en tu empresa para que pueda crecer y llegar a ese punto que te digo yo, que es de tener gente, poder obviamente fiscalizar, que se cumplan las metas y bla, 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 gerenciar de cierta forma, pero no tener que la empresa dependa de mí, que si yo no estoy, la empresa no funcionó. Ese es el objetivo, digamos. Pero para eso, obviamente, hay que sufrirla, pero un montón, y trabajar 24/7 y todo eso. Pero por eso digo que yo no lo considero un hijo. Ya, muy bien, muchas gracias por tu respuesta, Gabriel. Con Eh, respecto, ¿dónde te podemos encontrar? sí, mira, en Instagram como Gabriel Jorquera Abogado, ahí está en el Ahí está en el GC, nombre, y exactamente. Instagram, ahí estoy subiendo contenido por lo general, legal obviamente para emprendedores, también muchas veces estoy haciendo charlas también y cosas así de temas legales para emprendedores, así que ahí me pueden encontrar y cualquier cosa me escriben sin ningún problema. Genial, Gabriel. Entonces nos veremos en un próximo capítulo. Recuerden, aquellos que están viendo este video y que llegaron a esta parte final, dejen sus comentarios, qué te pareció el video, dejen manito arriba, manito abajo, todo acá es súper importante para nosotros. Esto fue una conversación entre amigos que tuvimos que ver con respecto al tema de crear una empresa. Así es. Vimos tan solo una pincelada porque el tema, la verdad es que da para muchas horas de contenido, de información, así que ustedes son quienes de ahora en adelante nos van a decir qué temas son los que les interesa saber con respecto a crear empresa, lo que planteó Gabriel con respecto al matrimonio, al divorcio, cómo afecta tu emprendimiento, todos esos son temas súper importantes y muy, muy interesantes. Así que les agradezco que hayan visto este video y síganme en redes sociales, Contabilidad Simple con Feliciano Filgueira. Ya pronto Gabriel tendrá su canal de YouTube. Lo vamos a estar ahí presionando, motivando para que luego tenga el canal y tenga mucho más contenido igual con respecto a materia legal para emprendedores. Que estén muy bien. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao. Chao, chao.